Mañana y el sábado va a estar aquí en nuestro departamento presentando Vidas en Resistencia, relatos de un país en dictadura, viernes 19 de abril a las 8 de la noche en la sala del Hotel Internacional del Chuy. Y como les contaba, también en el barrio 33 de Rocha va a estar el día sábado a las 5 de la tarde. Así que si les parece, cuando usted me diga, Speroni, lo presentamos a Luis Garibaldi para que nos pueda contar, bueno, de qué se trata este libro. Va a estar presentado en el Chuy. Mañana va a estar acompañado por Paula Laborde, que hoy es su cumpleaños, así que a una de las amigas de Mañanas y de Radio Ulma le mandamos un abrazo y un feliz cumpleaños en su día también, que va a estar presente mañana en esta presentación, valga la redundancia, del libro de Luis Garibaldi. Pero si le parece, Speroni, lo tenemos allí ya para poder darle la bienvenida. Un segundito. ¿Cómo no? 092-310-520, pueden ponerse en contacto con nosotros. Ya estoy. ¿Ya estamos? Vamos a darle la bienvenida entonces. Muy buen día, Luis. Muchas gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Espero que me estén escuchando bien. Excelente. Sí. Bueno, me alegro. Gracias por la nota y por interesarse por esta temática. Efectivamente, mañana vamos a estar a las 20 horas en el Hotel Internacional. Uh-huh. Hay una convocatoria del Grupo de Memoria de Chuy, pero también acompaña a la Asociación de Maestros de Rocha. Uh-huh. Este libro es un conjunto de 15 relatos de tiempos de dictadura y de resistencia a la dictadura. Uh-huh. Son vivencias personales en el fin de mi adolescencia y de la primera juventud montevideana, en que militábamos en el ámbito estudiantil y en el ámbito de la juventud comunista. Y bueno, relato allí o incorporo relatos en primera o en tercera persona de quienes estuvieron participando en esas acciones que fueron acumulándose para llegar luego a lo que normalmente se viene a la mente como los momentos de resistencia o del periodo final de la dictadura, que fue a partir del 80. Uh-huh. Estos relatos son desde junio del 73 hasta noviembre del 80, están muy acotados a esos momentos. Uh-huh. Y trato en ellos de reflejar, de reconocer, de visibilizar a personas, hombres y mujeres que tuvieron una participación en ese proceso de resistencia y que normalmente no están tan visibles para el común de la gente. Uh-huh. Porque bueno, justos reconocimientos a muertos, desaparecidos, presos, incluso exiliados, pero quienes quedaron en el Uruguay y realizaron pequeños grandes actos de resistencia y permitieron que esa trama contra la dictadura se fuera creando para después quedar más demostrada en actos políticos que se estudian en la historia, como el no del 80, como las elecciones internas del 82, como los movimientos sociales del 83, que empezó con el 1 de mayo del PIT, la marcha estudiantil, etcétera. Pero todos esos movimientos tuvieron una base previa que los relatos que yo incorporo empiezan justamente con la huelga general, pero después en años sucesivos hubo permanentes acciones de resistencia que no estaban suficientemente visibilizadas. No digo que no estuvieran de ninguna manera. Uh-huh. Que la historia, los historiadores sí lo rescatan. Caetano y Rila los denominaron, o antes incluso Eduardo González, como el periodo comisarial o el periodo refundacional de la dictadura, que fueron periodos de mucha represión, de donde la dictadura se fue generando cada vez más represiva y más represiva hacia toda la sociedad. Uh-huh. No solamente a quienes tenían acciones políticas. En todo ese periodo además eran políticas, acciones políticas civiles y pacíficas. Uh-huh. No había acciones armadas ni violentas. Y bueno, trato en esos relatos de manera
personal y literaria y con emociones y sensibilidades de por medio, tratar de reflejar un conjunto de personas que en lo personal colaboraron con mi clandestinidad o que participaron en actos de resistencia o que me acompañaron en los momentos que hubo que resistir o que tomar acciones de ese tipo, están reflejados en estos 15 relatos. Uh-huh. Luis, te escuchaba y justo hoy aquí en Punta del Diablo estamos en un día muy particular porque una resolución de la justicia ha demostrado el tejido social, la unión del tejido social y esa cantidad de personas que acompañan en los momentos en los que más se necesita y que tal vez no se conocen o no se visibilizan sus nombres o no se llega a saber nunca esa persona que acompañó de la panadería, no sé, como eso cotidiano que también leía que tiene Vidas en Resistencia, esos detalles más cotidianos, más del día a día que han sido muy importantes. Y justo en un día como hoy aquí en Punta del Diablo, te quería preguntar, ¿por qué crees que es importante poder compartir este tipo de relatos y este tipo de acciones que uno puede decir que son mínimas, pero que sabemos que no son mínimas? Exacto, sí. Bueno, a ver, yo creo que la historia y la memoria se van entretejiendo. ¿A qué me refiero con esto? Es que los historiadores hacen un aporte insustituible, imprescindible, de estudiar documentos, de estudiar los distintos sucesos, de poder llegar a conclusiones a partir de estudios rigurosos, una metodología, una historiografía muy estudiada y precisa. Pero la memoria es más subjetiva, es individual, o puede ser colectiva también, pero de alguna manera se va entretejiendo a partir de las sensibilidades y de los afectos, de lo emocional. Y eso es personal e intransferible, y eso lo tenemos que hacer, lo podemos hacer, sobre todo quienes vivimos esos momentos, y creo que es un aporte para justamente completar o complementar lo que los historiadores hacen. Quizá esta historia que tú me contás, la historia rescate, esta resolución para Punta del Diablo, no tengo claro cuál es exactamente, pero bueno, de todas formas, el hecho probablemente quede en un titular, en una resolución importante, en algo. Pero como tú decías, hay vivencias personales y hay personas que después pueden quedar en los anonimatos o quedar en un segundo o tercer plano. Y bueno, mi intención o la intención de quienes hemos escrito sobre estos temas de las memorias tratan de hacerlos visibles y hacer que la historia cobre vida. Probablemente no es lo mismo comprender la historia estudiando solamente los hechos, los fundamentos, más allá de lo profundo que sea, que complementándolos con relatos. Bueno, por algo el arte, tanto el cine, la literatura, siguen profundizando en periodos históricos ya alejados, tratando de rescatar eso que es tan difícil, que son las sensibilidades de una época, uh-huh, que es lo más difícil de rescatar. Yo siempre cito a José Pedro Barrán, que él decía, bueno, estudiar la historia a partir de los documentos, reconstruir incluso los escenarios y hasta las costumbres no es tan difícil. Lo más difícil es descubrir y reconstruir las sensibilidades. Bueno, me parece que ese es un aporte importante para poder comprenderlos. Y en ese sentido yo rescato, un poco complementando y siguiendo más con el libro, sobre todo, yo rescato en los últimos 2 relatos particularmente a mis padres, pero en ellos a las familias que sostuvieron, a los que estuvieron presos, a los que estuvieron exiliados y a los que estuvieron en la clandestinidad, porque cumplieron esas familias, esos padres, madres, cumplieron un papel muy importante de sostén
a veces material, pero siempre afectivo, y que, bueno, en muchos casos se les fue la vida apoyando a hijas e hijos, ¿no? En mi caso, además, mis padres tuvieron la capacidad de enfrentar una situación en la cual sus 4 hijos que eran mayores en esa época fueron detenidos, 3 hijas presas, además de mí, y torturadas, con una concepción que no les resultaba muy difícil comprenderla. Mi madre católica, cristiana, mi padre colorado del primer vallismo. No eran ninguno de los dos militantes de izquierda ni compartían nuestras ideas de ese momento. Sin embargo, entendían que efectivamente había una situación de persecución, de injusticia, de violación de derechos, que era muy grande, y nos acompañaron. Y bueno, en lo que yo planteo para mis padres en realidad es trasladable a los padres, madres, familiares de miles de compañeros y compañeras que estuvieron presos, que estuvieron exiliados. Hay que sostener también el exilio no era una cuestión sencilla, el desarraigo, en tiempos además donde no había internet ni videollamadas. El resumo de lo que había es un trasiego de cassettes y cartas escritas en papel fino para que no pesaran tanto y no costara tanto la carta. Hay situaciones de ese tipo y por supuesto la clandestinidad que me tocó a mí un tiempo, a otros les tocó sostenerse mucho más. Por suerte algunos incluso no fueron detenidos, por lo menos de manera prolongada durante todo el periodo de la dictadura. Y bueno, esas familias que sostuvieron a esos hijos, porque en general éramos jóvenes, muy jóvenes. Yo hago relatos entre los 17 y los 24 años, y uno mira a sus hijos y a otros adolescentes y jóvenes de esas edades y bueno, me entiende el valor que podían tener para mis padres tomar la decisión de no reprochar, aún disintiendo, pero apoyando, sabiendo de que teníamos el derecho a tomar esas decisiones y el valor de acompañarnos en ellas. Luis, ¿cómo? Te escucho muy lejos. Sí, estoy un poquito, a ver si podemos mejorar un poquito el sonido ahí. ¿Me escuchás un poquito mejor ahí? Muy poquito, pero te escucho, decime. Bien. No, quería saber cuál es tu opinión con respecto, tu opinión como docente, con respecto a lo que está sucediendo en la educación, con estos temas de la memoria, con estos temas del pensamiento crítico, de la resistencia, de involucrarse, ¿no? Para los jóvenes de la actualidad. Bueno, a ver, es clarísimo que hay un intento. Y digo intento porque después la vida y la realidad puede andar por otros caminos, pero no hay duda de que hay un intento que llega seguramente a muchos centros educativos y a muchos docentes que a veces por desconocimiento, por dudas y hasta a veces por temor, porque bueno, lamentablemente hemos tenido en estos años una serie de acciones de parte de las autoridades que han tratado de transmitir temor e inseguridad en los docentes cuando se tratan algunos temas. El intento, decía, de negar lo que sucedió, de volver a teorías que creo la historia ha ido demostrando su falsedad, como la teoría de los 2 demonios, tratar de borrar un concepto que no es un concepto solamente político, que lo es, pero sino que también es histórico, porque hay estudios que así lo comprueban, e incluso legal, porque hay leyes que definen lo que fue y lo que es el terrorismo de Estado. Y es lamentable que a nivel de los programas se intente negar y ocultar un concepto que está avalado históricamente por estudios rigurosos, y además se intente desconocer lo que son las leyes de la República que no han sido derogadas con respecto a la definición del terrorismo de Estado,
en varias leyes, en las leyes de reparación, en las leyes de los sitios de la memoria, en varias leyes está definido el terrorismo de Estado, y tratan con eufemismos de alivianarlo, de quitarle significación y sentido histórico. De todas maneras, confío que muchos docentes de historia, muchos maestros y maestras, desarrollen igualmente estos conceptos, porque no están prohibidos, porque no hay violación de la laicidad, porque son bases científicas, y la laicidad es justamente de permitir que los niños, niñas y adolescentes accedan a las distintas fuentes de información, sobre todo aquellas que están basadas en estudios científicos. Es peligroso si nosotros permitimos que esto siga avanzando, porque los vemos en otras regiones del mundo, cercanas, como en Argentina, como pasó en Brasil, como intentó pasar en Chile en muchos momentos. Y bueno, creo que desde distintos lados tenemos que acompañar, apoyar a que los docentes desarrollen esas acciones, esas formas de enseñar a pesar de estos intentos. Y bueno, preocupado, molesto, pero también confiado en que los docentes y la sociedad va a acompañar, bueno, que nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes que no vivieron esos tiempos puedan acercarse a esas definiciones. Y bueno, yo creo que publicaciones de este tipo, como las hay de otras, o la colocación de sitios de la memoria en centros educativos, también debería ayudar. ¿Crees que este proyecto que presentó el Frente Amplio para sancionar el negacionismo al terrorismo de Estado es una buena opción? Bueno, creo que es un camino. Yo creo que las normas, como te decía hace un rato, ayudan a ir definiendo lo que una sociedad va entendiendo en cada momento histórico. Las normas siempre van detrás de las situaciones que se dan, y por lo tanto esto se da porque hay un proceso de que hay quienes están negando esto y tratan de ocultarlo. Yo les iba a decir ahora, el sábado pasado se colocó una placa en el centro donde estuvieron recluidos adolescentes en periodos de la dictadura, que es en lo que llamaban el Centro Álvarez Cortés, que era un centro para adolescentes que en ese momento se les llamaba infractores, después se les llamaba un conflicto con la ley, bueno, etcétera. Y allí pasaron entre el 68 y el 78 aproximadamente 200 o más de 200 adolescentes, estoy hablando de menores de 18 años, adolescentes entre 15 y 18 años, que llegaron a estar 2, 3 y hasta 4 años ahí detenidos. Se colocó una placa en el lugar donde era se le decía la Casa Chica, donde había un club de baby-fútbol que se llama el Alumni, pero lamentablemente, y dentro de ese negacionismo, y quizá ese proyecto de ley pueda ayudar a pensar que no se deben tomar este tipo de decisiones impunemente, el director general de la UTU, del Consejo de Educación Técnico Profesional, lo voy a nombrar, Juan Pereira, impidió que esa placa se colocara en la UTU de Malvin, de aquí en Montevideo, que es donde funcionaba el Álvarez Cortés. Y no lo permitió, y el acto se tuvo que hacer en la puerta, afuera. Bueno, justo fue un día de lluvia, de eso no es responsable Juan Pereira, pero Juan Pereira sí es responsable por su propia decisión, porque eso también es producto de la ley de urgente consideración, que ahora las direcciones generales toman decisiones individuales y personales. Impidió que el acto se hiciera ahí adentro para colocar una placa de la memoria que dice: aquí funcionó el centro de detención Álvarez Cortés en periodos de la dictadura. Sí, fue medio raro detenidos. Fue medio raro su posición, porque hablaba de que que no estaba seguro de las fechas, que había que chequear cierta información histórica, digamos, ¿no? Como algo de eso fue lo que sí, pero eso no le corresponde a él. La ley creó una comisión de sitios de la memoria e hizo todo el proceso para estudiar justamente en qué momento había habido detenidos en ese lugar, y fue aprobado por esa comisión, que es una comisión honoraria creada por la ley, y además fue aprobado por el CODICEN, o sea, por el órgano superior
al propio director general. Es más, él integra ese Consejo Directivo Central, supuestamente, según la ley, con voz y sin voto, pero lo integra. Por lo tanto, no le corresponde chequear a él ciertas, es como si dijeras, voy a chequear si las normas que me pasa el Ministerio de Salud Pública sobre el cuidado frente al dengue ahora, la pandemia o los problemas con el agua, lo tengo que chequear. No le corresponde a chequearlo, ya está chequeado, hay una norma, hay una ley, hay una decisión. Lo que hay es, alguien que proviene de filas coloradas y sanguinetistas y es el negacionismo, entre otras cosas porque algunos quieren tapar sus propias las culpas cercanas, no digo las de él, pero sí las de su propio partido, que algo y mucho que ver algunos sectores de ese partido tuvieron con el periodo de la dictadura, entre otras cosas porque quien disolvió las cámaras y fue el primer dictador venía de ese partido. Entonces, la verdad me parece que no le correspondía a él ni chequearlo ni estudiarlo, sino cumplir con las normas. Si fuera así, que cada uno tiene que andar viendo si la ley corresponde o no corresponde, me parece una cosa muy, muy negativa, ¿verdad? Uh-huh. Luis, muchísimas gracias por estos minutos. Nos encantaría en algún momento poder tenerte por acá en vivo para poder charlar, porque esto que está ocurriendo en Uruguay, como bien decías, también lo vemos en el resto del continente. Están surgiendo, ocurriendo algunos movimientos que son bastante preocupantes, y las artes, como siempre, ahí están reforzando y uniendo a las comunidades. Así que muchas gracias por estos minutos. Quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma para cuando necesites, y reiteramos, viernes 19 de abril, 8 de la noche, en el Hotel Internacional del Chuy, Vidas en Resistencia. Gracias. No, gracias a ustedes y éxitos también en sus luchas ahí locales, que son también globales. Valen tanto como las luchas generales y globales, las que se desarrollan en cada comunidad y en cada localidad. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande y gracias por la comunicación. Ulma.